Hoy les voy a hablar de la declaración de cambio para las exportaciones de bienes. En este sentido, entonces es importante mencionar que a continuación se mencionará cómo es el proceso para reintegrar las divisas que son procedentes de una transacción de exportaciones o en su defecto de un envío de mercancía al exterior por el cual se recibe un dinero a cambio. Antes de iniciar entonces con este proceso y resolviendo algunas dudas, es importante hacer hincapié en la definición de exportación. Y en ese sentido, entonces, me remito al que está concentrado en el decreto 1165, donde dice que una exportación es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país o hacia una zona franca. Teniendo claro el concepto de una exportación, entonces nos remitimos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los obligados cambiarios en una operación de exportación? En este sentido, entonces, es obligado a reintegrar a través del mercado cambiario los exportadores quienes residen en Colombia. Y aquí es importante entonces mencionar que cuando se habla de reintegro, entonces, debemos tener en cuenta que son todas aquellas transferencias de recursos que se ocasionan o que provienen de la entrada de divisas al mercado cambiario, bien sea a través de los intermediarios bancarios o a través de los intermediarios del mercado cambiario o por el ingreso de divisas a las cuentas de compensación. Los intermediarios del mercado cambiario son aquellas personas, corporaciones financieras, bancos y demás instituciones financieras que están autorizadas para la venta y compra de divisas. Y también se mencionaba en el concepto de reintegro que se puede realizar a través de una cuenta de compensación. Una cuenta de compensación es una cuenta que se abre en el exterior para recibir o para realizar pagos que son procedentes a las operaciones de comercio exterior, ya sea importaciones o exportaciones. Entonces, en ese caso, y asociándolo al concepto de exportaciones de bienes, el exportador es el obligado de hacer el reintegro de divisas y estas divisas pues van a ser producto de las exportaciones. Adicionalmente, entonces, en este caso de la declaración de cambio, el exportador debe diligenciar el formulario 2 que corresponde a la declaración de cambio por exportaciones de bienes. Y este se realiza en el momento en que se va a reintegrar las divisas. Y como lo mencionaba ahora, ya sea a través de los intermediarios del mercado cambiario o a través de que el cliente le consigne las divisas en las cuentas de compensación. En este sentido, entonces, el exportador debe utilizar el numeral cambiario que corresponda de acuerdo a las instrucciones que están establecidas por el Banco de la República. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que las divisas deben ser canalizadas a través del mercado cambiario por quien efectuó las exportaciones de bienes y estas pueden provenir, puede ser del deudor, de sucesionario o de centros de personas que adelanten la gestión de recaudo y o pago internacional y se puede tratar de residentes o de no residentes. Entonces, aquí en otras palabras es que el exportador es quien debe realizar ese reintegro de las divisas y estas divisas deben proceder del cliente o de la persona en el exterior a quien se le envió las mercancías y quien es el encargado de realizar el pago o la transferencia. Cuando se habla, por ejemplo, de una salida de mercancías desde zona franca, entonces en este caso el régimen franco normalmente concibe como una exportación, una salida de mercancías. En el régimen cambiario, esta salida de mercancías es visto como una operación de exportación de bienes. Por lo tanto, se debe realizar también el reintegro de divisas a través del mercado cambiario porque es una operación obligatoriamente canalizable. Ahora bien, pasemos a la siguiente duda o inquietud. ¿La obligación de reintegro de divisas es absoluta o se puede reintegrar valores diferentes a los señalados en la declaración de exportación? En este sentido, la norma cambiaria permite que en algunos casos, cuando se presenten diferentes situaciones, hechos
que impidan a que el exportador haga o reintegre, digamos que el valor total de las divisas, pues hay unas excepciones donde la norma pues no exige la canalización de las divisas siempre y cuando se den los siguientes casos. Puede ser por fuerza mayor, por caso fortuito, por inexistencia o inexigibilidad. Adicionalmente, cuando se habla de que se puedan declarar valores diferentes a los que estén identificados dentro de la declaración de exportación, que en este sentido entonces el régimen cambiario lo que le permite a los exportadores es que estos puedan reintegrar ya sea montos superiores o inferiores al valor de la mercancía que se exportó. Y se puede dar en 4 casos. Entonces, primero, por descuentos que se le realizan a los compradores del exterior, porque la mercancía salió defectuosa o llegó defectuosa, porque el cliente o el comprador en el exterior realizó un pronto pago, o el otro caso es por volumen de compras. En estos casos, entonces, la norma cambiaria permite que ese reintegro de divisas se dé, ya sean montos superiores o inferiores. Pero aquí hay que hacer una aclaración y es que el exportador pues debe tener soporte y conservar los documentos que justifican la no canalización o las diferencias ante la autoridad de control. Es decir, el exportador debe sustentar por qué no, digamos que no reintegró el total de las divisas siempre y cuando se haya dado en estos casos. Entonces, si hubo un descuento, debe demostrar el documento donde se le realiza el descuento o si se realizó por alguno de estos otros factores. Ahora bien, ¿será que los exportadores pueden reintegrar el valor de sus exportaciones en moneda legal colombiana, es decir, en pesos colombianos? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Sí se puede realizar, pero este proceso siempre se debe realizar a través de los intermediarios del mercado cambiario. O, en este sentido, también lo que nos dice la norma es que los compradores del exterior, es decir, que los clientes deben tener cuentas en moneda legal colombiana y efectuar la transferencia de estos recursos o del valor de las mercancías que se están exportando a través de estas mismas cuentas. Entonces, aquí, ¿qué nos dice la norma? Sí se puede realizar pagos en moneda legal colombiana, teniendo en cuenta que el comprador pues debe tener una cuenta aquí en Colombia y a través de esa cuenta entonces realiza el pago al exportador colombiano. En ese caso, aunque se pague en moneda legal colombiana, es decir, aunque se pague en pesos, como es producto de una exportación, y recordemos que las exportaciones son operaciones obligatoriamente canalizables, es decir, que se deben declarar ante un banco, entonces el exportador tiene 5 días hábiles después de realizar o de recibir más bien el pago, debe realizar la declaración de cambio utilizando el formulario número 2 por exportaciones de bienes y debe realizarlo en esos 5 días hábiles después de haber recibido la transferencia. Ahora bien, vamos a hablar de cuándo se da un reintegro anticipado y si este es posible. Entonces, primero, ¿qué es un reintegro anticipado? Este es cuando las divisas son canalizadas a través del mercado cambiario antes del embarque de la mercancía, es decir, el exportador recibe el pago antes de realizar el envío de la mercancía al exterior. En este ejercicio de declaración de cambio y en el régimen cambiario sí se puede obtener ese, digamos que ese pago anticipado. Pero ¿qué pasa? Estos ingresos anticipados se deben diligenciar por parte del exportador presentando el formulario número 2 que corresponde a la declaración de exportaciones de bienes. Entonces, sí se puede realizar siempre y cuando el exportador pues justifique que las divisas que le están ingresando son procedentes por una operación de exportación que va a realizar en el futuro o que va a realizar, digamos que próximamente. Entonces, sí se puede realizar. Continuando entonces con las inquietudes o resolviendo estos cuestionamientos, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué significa prefinanciar una exportación y cuándo se hace este proceso? Entonces, respondiendo a qué es una prefinanciación de una exportación, se da
cuando los exportadores colombianos no tienen los recursos para elaborar o producir los bienes que van a exportar. En este caso, entonces, obtienen créditos en moneda extranjera para este propósito. Ahora bien, ¿qué medios de pago están autorizados para recibir el pago por una exportación de bienes? Entonces, se puede dar en las siguientes formas. En divisas, reintegros en moneda legal colombiana, a través de pago o reintegro con tarjetas de crédito internacional o mediante cheque en moneda extranjera. En divisas, entonces, se puede realizar a través de un giro o a través de la consignación por parte del cliente a la cuenta de compensación que tenga el exportador abierta en el exterior. También puede ser un reintegro en moneda legal, entonces, en moneda legal colombiana, entonces el cliente, digamos que tiene abierta una cuenta acá en Colombia en pesos colombianos y a través de esa cuenta hace un giro al exportador colombiano en pesos colombianos. A través de tarjetas de crédito internacional, entonces el cliente paga a través de esta tarjeta y hace el giro o hace el desembolso a el exportador. Y a través de un cheque, entonces, digamos que el cliente emite este documento financiero, se lo envía a través de los bancos al exportador y ya el exportador hace el trámite en su respectiva entidad financiera acá en Colombia. Teniendo en cuenta que existen diferentes medios autorizados para realizar ese pago, entonces ahí es donde se utilizan los diferentes numerales cambiarios, que son los que se reportan o los que utiliza el Banco de la República para llevar las estadísticas de cómo se pagan y de cómo ingresan las divisas o el dinero procedente de operaciones de comercio exterior a Colombia. Entonces ahí, por ejemplo, está el numeral 1000 o el numeral 1000 para el reintegro por exportaciones de café. Está el 1010, que es el reintegro por exportaciones de carbón, incluidos los anticipos. Reintegro, el 1020, reintegro por exportaciones de ferro-níquel, incluido también los anticipos. El 1030, reintegro por exportaciones de petróleo y sus derivados. El 1040, reintegro por exportaciones de bienes que son diferentes a café, a carbón, a ferro-níquel, a petróleo y sus derivados. Y por exportaciones de bienes que son pagados con tarjeta de crédito internacional. Está el numeral 1043, que corresponde a reintegro por exportaciones de bienes en un plazo superior a los 12 meses, y en este caso, esta exportación es financiada por el exportador. Está el 1045, que corresponde a anticipo por exportaciones de café. Está el 1050, que corresponde a anticipo por exportaciones de bienes, pero que son diferentes a café, carbón, ferroníquel, petróleo y sus derivados. Está el 1060, que es el pago de exportaciones de bienes en moneda legal colombiana. Está el 1061, que corresponde a pago de exportaciones de bienes en moneda legal colombiana con tarjeta de crédito internacional. Y finalmente está el 1510, que corresponde a gastos de exportación de bienes incluidos en la declaración de exportación definitiva. Entonces ahí es muy importante resaltar que de acuerdo a esa forma de pago o a ese medio de pago utilizado, entonces esa declaración de cambio por exportaciones que corresponde al formulario 2, pues varía utilizando los diferentes numerales que acabé de mencionar. Siguiendo con las preguntas, entonces tenemos la siguiente. ¿Qué documentos debo presentar para hacer el reintegro de divisas por el pago de una exportación? Entonces, el primer documento que se debe diligenciar es el formulario 2, que corresponde a la declaración de cambio por exportaciones de bienes. Aquí es muy importante resaltar que cada intermediario del mercado cambiario es quien tiene ese formato que cumple, digamos que con las condiciones establecidas por el Banco de la República. Adicionalmente, ellos son autónomos en exigir los documentos para estudiar la operación que se está realizando y para validar de dónde provienen esas divisas que se van a canalizar. Pero digamos que básicamente lo que se exige es el formulario 2 y todos aquellos documentos que acrediten el monto, características y todos los documentos que den fe de que se realizó una exportación. Entonces, en este caso, la factura comercial, el documento de transporte, la declaración de exportación
y demás documentos anexos a esta operación. Estos documentos se deben guardar y se deben tener por lo menos por 5 años. Otra pregunta que surge constantemente es si es posible realizar trueque o permuta de mercancías, es decir, que el exportador envíe una mercancía y que a cambio del pago de esta mercancía reciba una mercancía como importación. ¿Qué nos dice la norma? No es posible. ¿Por qué? Porque las exportaciones de bienes son consideradas por el régimen cambiario como operaciones obligatoriamente canalizables en este mismo mercado, lo que supone, o en palabras digamos que más propias, es que por una exportación se debe recibir un pago y debe haber un movimiento de divisas desde el exterior hacia el país de donde está saliendo la mercancía. Adicionalmente, no solo en el régimen cambiario, sino también en el régimen aduanero, tampoco se permite, digamos que el intercambio de mercancías como una operación de comercio exterior. Entonces, por lo tanto, si se envía una mercancía, se debe recibir el pago por la misma. A menos que sea una muestra sin valor comercial, que en este caso cuando se hace el envío de una muestra sin valor comercial, pues se debe dejar el soporte ante la autoridad aduanera, en este caso la DIAN, de que se envió una mercancía sin valor comercial y que por lo tanto no se va a realizar un reintegro de esta operación. Otra pregunta que surge y es, ¿en qué consiste el plazo general del reintegro de divisas? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene un exportador para reintegrar las divisas? Entonces, aquí nos tenemos que remitir a la resolución 8 del 2000, donde dice que el plazo es de 6 meses a favor del exportador. Es decir, que en este tiempo el exportador puede disponer de los recursos en el exterior sin que requiera canalizarlos en el mercado cambiario. Este plazo debe contarse a partir del momento en que el exportador recibe los recursos en el exterior. No obstante, su reintegro se debe realizar a través del mercado cambiario y se debe realizar antes del vencimiento de estos 6 meses. Entonces, aquí es muy importante y es que cuando se reciben divisas del exterior por una exportación, se tienen hasta 6 meses para declarar esas divisas y para hacer el reintegro. Y finalmente, la siguiente pregunta, ¿cómo se debe pagar una exportación de servicios? En este caso, los servicios son operaciones del mercado libre o no regulado, es decir, que no corresponden a una operación obligatoriamente canalizable, es decir, que si el exportador de servicios quiere declarar las divisas procedentes de una exportación, pues ya es, digamos que bajo su propia decisión porque es algo voluntario. En caso de que lo quiera realizar, entonces debe diligenciar el formulario número 5 que corresponde a la declaración de cambio por servicios, transferencias y otros conceptos. Asimismo, digamos que el régimen cambiario lo que nos dice es que el exportador de servicios, digamos que puede recibir el pago por diferentes medios acordados entre el comprador y el vendedor. Entonces puede realizarse a través de un cheque, se puede realizar en efectivo o se puede incluso realizar a través de la consignación en una cuenta del Mercado Libre en el exterior, es decir, en una cuenta que tenga el exportador en el exterior y que no la declare. Si es, por ejemplo, a través de un cheque o en efectivo, ahí es muy importante tener en cuenta cuáles son las restricciones o cuáles son los montos establecidos y permitidos para el ingreso a Colombia sin declararlos, que en ese caso son hasta $10.000, ya sea en efectivo o en algún título o valor. Esto es todo sobre la declaración de cambio por exportaciones. Ya ahí es muy importante remitirnos a ese formulario número 2 para validar cuál es la información que tiene dicho formulario.